Ese pues sin consecuencia. Dicen una cosa, pero después se está mirando el periódico a ver qué es lo que le conviene hablar. Y si dicen lo que dicen con los alumnos es porque consideran que los alumnos van a sentirse encantados por lo que dicen. Pero claro, los alumnos después dejan de ser alumnos, pasan los tiempos y ahora ya no ven a los alumnos lo que les gusta a los alumnos, sino lo que les gusta a la prensa. Entonces le diga, por favor el periódico me diga a primera hora, claro, porque lo utilizan para fundamentar sus fallos. Esa es verdad. Es el juez de prensa, el juez mediático, que dice la prensa, pues fallo. Si se equivoca el periódico, se equivoca en el fallo. Cuando fallan contra lo que podemos pensar es porque se equivocó el periódico. Y otro. Esa es la verdad. Entonces, pues, es verdad. Entonces, el porfinalismo político criminal dice, entre otras cosas, se aparta la dogmática de su encierro epistémico, decimos ya nosotros, se aparta la dogmática de su encierro epistémico y se abre a la realidad social, aunque interpretándolo inicialmente según el prisma de la moda marxista. ¿Por qué? Porque es verdad. Algunos han dicho que soy un hereje al haber dicho que Claude Rossi en algún momento coqueteó. Sí, coqueteó. ¿Y por qué coqueteó? Por eso que los marxistas, ¿no es cierto?, hacen cargas con la política de Rossi. Pero hay dos momentos, y yo lo digo acá, en el prólogo acá de este libro, porque yo siempre pensé que hay que aplicar penas privativas de corta duración, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, incluso que diga la gente esta de los Caviares, todo el mundo era culpable menos el delincuente. Todo el mundo era culpable menos el delincuente. Pena suspendida, la pena. Es más, hubo un encuentro, yo conocí a Husman, ¿no es cierto?, el escandinavo Husman, lo conocí en Valparaíso y le pregunté, oiga, ¿cómo es verdad que usted es el padre del abolicionismo, de hecho abolicionismo? No, es verdad, y yo, o sea que me sorprendió, porque así como Marx, cuando le preguntaba a Carlos Marx si era marxista, él dijo que no era marxista, ¿no es cierto? A Husman, el padre del abolicionismo, aquel que dice que debe desaparecer el derecho penal. ¿Por qué debe desaparecer el derecho penal? Porque el derecho penal es un instrumento de la clase dominante para aplastar a la clase dominada. Entonces el derecho penal, hay que reemplazar el derecho penal por otras instituciones, entre otros los hospitales, la clínica, patatín y patatán. Entonces eran abolicionistas, eran los Caviares. ¿Por qué? Porque a quienes se tenía que meter preso eran a los terrucos. Y como había que meter preso a los terrucos, no, el Livio Forrero, la amnistía, el derecho penal del enemigo. Y claro, ¿cómo se le ocurre a Villestein en una polémica que sostuve con el señor Ugaz, con un radio, dijo que Villestein ha planteado que a los violadores hay que castrarlos? ¿Hay que castrarlos? ¿Está ignorando? Entonces yo le digo, jamás he dicho una cosa como esa. Yo jamás he dicho una cosa como esa por una razón muy sencilla. Soy un hombre culto y educado. Y como culto y educado sé que el sexo no está en los genitales, está en el cerebro. En todo caso pude haber dicho que hay que decapitarlo. Esa es otra cosa. Esa es la verdad. Se rieron. Igual que ustedes se rieron en la radio. Pero yo jamás he dicho cómo voy a decapitar. Tan ignorante no soy. Y está en el cerebro. Y en todo caso podría haber dicho, que no creo haberlo dicho, pero más lógico, más coherente con mi formación cultural hubiese sido decir que hay que decapitar. En consecuencia, puede ser visto como un hombre enérgico, draconiano, un hombre que creía en las penas privativas de corta duración. Sostuve una conferencia en Madrid, ¿no es cierto? Y el profesor de la Universidad de Colonia me pregunta y me dice, profesor, me dice, ¿cómo es verdad que toda el profesorado alemán está en contra de lo que usted viene diciendo? Pero la verdad yo estoy de acuerdo con usted. Dijo el profesor Joachim Hirsch, profesor emérito de la Universidad de Colonia, yo estoy de acuerdo con usted. Un poco lo mismo que me dijo el profesor Santiago Milpuy cuando prologó mi libro. Me dijo, yo he leído su crítica a Santiago Milpuy, claro que lo critiqué, y le voy a contar a la gente, no, me gusta más su pensamiento que el profesor Santiago Milpuy. Yo hablaba del derecho penal, creo en las penas privativas de corta duración, todo lo contrario de lo que en ese momento decían los Caviares, hasta que cayó Fujimori. Cuando cayó Fujimori, construyeron una doctrina después, diferente completamente. Había que meter a 25 años, 30 años, que hay una
respeto a las esposas, a las mujeres, los amantes y los hijos de los infractores, adentro todo el mundo un momentito. ¿Qué tiene que ver la esposa del Señor con ese Señor? ¡Oh, de todas maneras ha disfrutado! Usted puede disfrutar de la plata, pero ahí, en todo caso, no tiene presentación, 194 del Código Penal. No, porque ya prescrito, más prescrito le mete complicidad en delitos especiales propios. Delito de infracción de deber. ¿Cómo va a haber enriquecimiento ilícito en la esposa del funcionario si la esposa del funcionario no es más que esposa del funcionario y en consecuencia en el delito de enriquecimiento ilícito es el único delito del catálogo en el que se invierte la carga y la prueba? Es el funcionario que debe decir de dónde tengo la plata. Oye, usted gana muy bien, ¿de dónde tiene la plata? ¿A usted qué le importa? Digo yo como particular. ¿A usted qué le importa? Yo lo único que tengo que responder es a la ciudad. Yo he ganado 1.000 y he pagado mi 30%. Usted no me pregunte, no le permito que me pregunte, pero cuando soy funcionario público y tengo plata, yo tengo que probar. ¿Y usted dónde tengo plata? Tengo plata acá, porque yo llevo gallina, porque yo cuyes, y ahí tengo mi plata. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero eso lo tengo que decir yo como funcionario público, pero ¿por qué lo tiene que decir la esposa? Entonces, como no lo digo, preso. Inventar contra el artículo 26 del Código Penal, que dice que las cualidades y circunstancias del sujeto activo no se comunican al extranjero. Se olvidaron, los caviares se olvidaron, metieron preso a todo el mundo. Eso es la verdad. A la esposa. Oye, una vergüenza ajena y propia, porque como peruano me siento mal, porque jamás se les ocurrió a los norteamericanos meter preso a las esposas o amantes de Al Capone. ¡Nunca! Y si ustedes ven la serie de colombiana del Patrón del Mal, a nadie se le ocurrió meter preso a la Tatico, ni la toca, más allá de sus valores estéticos, ¿no es cierto? ¿A quién se le va a ocurrir a la Tatico? Al hombre lo mataron, lo persiguieron, pero no tocaron a la Tatico. Acá no. En el Perú metieron a todos los puntos de ellos. Yo me quiero ellos, porque yo ya era juez de la Corte Suprema, yo ya era juez de la Corte Suprema, y yo como juez, mi voto singular, me niego al artículo 26 del Código Penal. Yo no meto a las esposas ni a las mujeres de los condenados, a ellas no las toco, y a toditos, en voto singular, a toditos. No digo nombres, no me incomodar, pero a toditos. A toditos los absorbí. A las hijas de fulano, a toditos. ¿Qué tiene que ver el hijo con a toditos? Y toditos, voto singular. Por supuesto que Madero se molestó y se picó, pero voto singular. ¿Qué tiene que ver? En consecuencia, pues, estos señores caviares que eran, ¿no? Por eso que yo les dije, ¿no es cierto? Le dije este asunto, ¿no? Es en el año 98, y después les voy a contar lo que dije en el último edición del 2008. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando del delito. Desde que presenté esta segunda edición a la fecha, el derecho penal peruano se ha visto emplazado por muchas y variadas exigencias político-sociales, poniendo a prueba sus criterios políticos criminales, lo mismo que su institución y construcción teórica, jurídico-penal, la teoría del delito. La criminalidad organizada descubierta recientemente como plural ha comprendido casos de grave y generalizada corrupción, lo mismo que serios episodios de violación de derechos humanos. Le quitó al derecho penal peruano su candidez, un derecho cándido, completamente cándido, de los caviares, su candidez, y con ello su amaneramiento verbalista unifórico que denunciáramos en enero del 98. Yo denuncié esto. Un derecho verbalista, un derecho unifórico, nada de penas, verbalista, unifórico. El señor San Martín, un día cuando leyó esto, dijo: ¿para qué se ha escrito eso? Porque es verdad, a mí me gusta decir la verdad. Era unifórico. Con ocasión de presentar nuestra primera edición y confrontándonos entonces con los publicistas de tendencia principalmente marxista, para quienes la deslegitimación de Jus Puniendi y de la pena era lo políticamente correcto.
Lo mismo que la criminología crítica, no obstante que la caída del muro de Berlín la hacía naufragar sin salvación, y sus náufragos, los neorrealistas de izquierda, se aferraban al abolicionismo como tabla de carneadas. Lo que acabo de decir, el abolicionismo. Tal parece que, cambiada la clave de lo políticamente correcto, los náufragos sucumbieron al oportunismo y se ahogaron en él. Y no resultándole suficientemente enérgico el Código Penal, la doctrina recaer en él y su prédica abolicionista histórica para conjurar convenientemente la devastadora corrupción que le cupo atender a este cuerpo legal, trastocaron sus instituciones, violentando, entre otros, el principio de legalidad y el Estado constitucional de derecho, fabricando una doctrina justificadora, una doctrina prótesis, más propia de un derecho penal del exterminio que la de un derecho penal del ciudadano u uno del enemigo. Nuevamente, la política destruyendo al derecho. Eso se lo dije en sus narices en el año 2008. Es decir, se lo dije en sus narices. Por eso que, ¿por qué le llama la atención la sentencia de Barros Santos? Y hice lo que tenía que hacer, aplicar la pena que corresponde. Me han pedido cadena 20 años de cárcel, no pueden vivir, no pueden. 20 años de cárcel, me quieren defenestrar, no pueden. Y, por supuesto, cómo no, a las mujeres no las toco, pues, en el sentido jurídico de la palabra. ¿Por qué? Porque son las esposas, las amantes, las hijas de los procesados, y conforme el derecho penal peruano, el título de imputación se rompe. Y estoy hablando del principio de legalidad. Entonces, pues, estos maricas, estos señores, no sé, y ojo, que cuando dije una cosa así, me dijeron, oh, que soy homofóbico. No soy homofóbico, pero peruano, yo creo que no tengo ese tipo de fobias. Al contrario, creo en la libertad del hombre absoluta. Pero estos que me criticaban a mí, creen en la cárcel y viven metiendo presos. Hace unos días tuve que decir a uno en el tribunal, porque cambiaron, ya me paro y me voy, ustedes inventan talento para meter a la gente meterla presa, pero inventan su genio, su talento para liberarlos, porque usan su genio para meterlos adentro. ¿Por qué no haces un esfuerzo adicional y los sacas también de prisión? Bueno, resulta pues que aquí fue lo que decía Jalil Gibran, ¿no? El ateo terminó convenciendo, ¿no?, al creyente y el creyente al ateo, porque yo, como el transcurso del tiempo, me he vuelto mucho más generoso de lo que fue en mis años mozos, y hoy día creo que la pena es tan devastadora para las familias que, como yo les digo, lo que es, ustedes en vez de salir por la puerta del protocolo deberían salir por la carceleta para que vean el dolor humano de los que se encuentran cada hombre que yo meto adentro. Estoy condenando a familias enteras. Yo no digo que no hay que aplicar la pena, claro, soy bien bravo cuando hay que aplicar una pena a estos por ejemplo, los robos agravados que no sienten ninguna misericordia. Pero eso no quiere decir que no hay que ver el dolor humano que se causa y que se produce. En consecuencia, pues, el principio de legalidad es fundamental y los criterios políticos criminales también lo son. Luego pues, aquí nosotros decimos, ¿no?, que el derecho penal, ¿no?, el derecho penal, luego de estas propuestas, ¿no es cierto?, de Roxin, en el que en el Perú militan los hermanos Bravo Náez Torres, Víctor Pablo Salgarrea, que ya lo he tajado porque ya ahora creo que está en la escuela de Kiel, Manuel Abanto Vázquez, Urquizo, etcétera, y a Vicencio Terrero, ¿no? ¿Sí? Raúl Payola, Carlos Chicara, ¿sí? Después vino el funcionalismo avanzado, que yo lo llamo avanzado, ¿no es cierto?, pero que los caviares lo llamaban el funcionalismo radical, criticando los hallazgos del que decían que había creado el derecho penal del enemigo a partir de un trabajo suyo de 1985, ¿no es cierto?, en que habla del derecho del ciudadano y habla del derecho del enemigo, pero habla en un sentido, nuevamente en un sentido filosófico, y él dice, señores, la persona que transgrede el derecho penal en el fondo se coloca fuera del sistema jurídico. Es
critican hallazgos a manzana y terminan al final haciendo precisamente, no siguiendo hallazgos, sino apartándose de hallazgos y se vuelven exterminadores. Ya no aplica un derecho penal del enemigo, sino del exterminio. Se vuelven abusivos, porque ojo, como decía Napoleón, el juez tiene más poder que el emperador. Porque en este momento a mí, el presidente de la República no me puede meter preso. En cambio, yo sí lo puedo meter preso al presidente de la República si retirarlo su puesto de la ley. En consecuencia, el poder del juez es un poder muy grande. Lo que pasa es que no se están dando cuenta, por eso es que se dejan maltratar. El poder del juez es muy grande. El juez puede meterlo preso. De hecho, no ha metido preso al expresidente. El juez lo ha metido preso. ¿Quiénes lo han metido preso? Sus aliados. Por eso que yo ya no he leído los caviares, sino los desagradecidos, porque toditos trabajaron con él. La señora Eda Rivas era funcionaria del fujimorismo, el señor tristemente célebre Jiménez Menor, yo no me acuerdo cómo es, trabajó con Fujimori, era un adicto casi a Fujimori, era un seguidor, el señor Diego García Sayán, que en ese momento su esposa era la ministra, trabajó con Fujimori, todito, ¿no? El señor César San Martín, Fujimori lo vota, pero después, como le gustó mucho el régimen, se fue a trabajar con el ministro de Justicia de Fujimori, toditos han trabajado con él, pero no les pagarían bien. ¿Qué pasaría? Que ahora en venganza los han metido presos, ellos mismos, porque yo sí jamás trabajé con Fujimori, nunca. Después, cuando cayó el régimen, y como yo había publicado mi libro y empecé a decir que yo no era juez, empecé a decir los juzgados anticorrupción son acólitos del poder del turno, y acólitos del poder del turno, ¿no es cierto? Entonces ahí me empezaron a venir algunos a consultarme y les voy a contar a la gente, no, es verdad, todo el Consejo de Ministros, ya cuando ya no eran ministros, o sea, todo el ex Consejo de Ministros desfilaba por mi despacho a pedirme opinión. Y es verdad, no digo quién es por derecho profesional, secreto profesional, toditos los ministros circulaban en mi despacho, doctor, he escuchado decir esto y el caso es este, y yo era una especie de gurú, como este aparte. Y entonces ahí surgió una leyenda de que era fujimorista. No, simplemente que consultaron. ¿Y quiénes? Y como fustiguearon a los juzgados anticorrupción que dicen que eran acólitos del poder del turno, un día en Radio Zamora, perdón de monta de digresión, en la segunda de la mañana, todo lo demás es doctrina, le digo, me entrevista el señor César Hitler, me entrevista el señor César Hitler, me dice, oiga, y saca un papelito bajo la manga, que no, me dice, usted en tal fecha, en tal día, usted dijo que los juzgados anticorrupción, los tribunales de corrupción eran acólitos del poder del turno. Un momentito, le dije yo, eso yo lo dije cuando yo no era juez, me está intentando ahora que soy juez supremo. Bueno, ¿y qué tiene que ser? Bueno, yo lo único que tengo que decir es que eso que dije, lo dije cuando yo no era juez. Ahora usted pregúnteme, ¿qué piensa ahora que soy juez de la Corte Suprema? No, me dice, entonces eso no puedo yo, un hombre como usted, que va a estar cambiando de opinión. Pero por favor, sigue usted sin preguntarme. Sigue usted sin preguntarme qué piensa ahora, porque eso que dije que eran los juzgados anticorrupción eran acólitos del poder del turno, lo dije cuando yo no conocía, como conozco ahora al Poder Judicial, entonces lo dije cuando no era juez, pero pregúnteme ahora qué piensa ahora. No, porque no puedo pensar que un hombre en su nivel esté cambiando de opinión, pero usted sigue sin preguntarme. Uno me pregunta, bueno, yo le pregunto, ¿y qué piensa ahora que es usted juez de los juzgados anticorrupción? Pienso exactamente lo mismo. Lo dejé sin piso. Lo dejé sin piso. Es verdad, y sigo pensando lo mismo. Eran acólitos del poder del turno, como si siendo acólitos del poder del turno, porque hace poco dijo, bueno, señor, el expresidente, no su nombre, era un títere, no, del poder del turno al momento, y hacía lo que le decía el ministro tal, el ministro cual, hacía lo que decía. No, pero tú también, porque tú también me dices una juez, tú también incluso fuiste presidente, te propuso el gobierno de Alan García, la presidencia de la República, ¿no es verdad? ¿No es cierto? ¿No es verdad? Me lo propuso la oposición. Por supuesto que sin información dicen cualquier cosa, pero no es verdad. Entonces yo he sido frontalmente independiente, ¿no? Pues, como debe ser. ¿Por qué? Porque la teoría del delito me obliga pues, a estos. Entonces, pues, el derecho penal surgió todo hasta que con el funcionalismo de Illacos, ¿no es cierto? Con el funcionalismo de Illacos cambia completamente
no la doctrina, y hoy en día, además de funcionar, se construyen pues una pluralidad de sistemas que hacen que la moderna teoría del delito pueda atender no solamente los delitos de acción, sino los delitos modernos en materia de derecho económico, los delitos modernos en materia comunicacional. Estoy hablando de la informática, porque hoy en día las redes sociales son muy importantes. Dicho sea de paso, los invito a mi Facebook, en el que ya tengo 6 meses, 5.000 amigos, y no entran más, porque no sé qué ha pasado en el sistema, no sé qué ha ocurrido, que ya no entran más. Entonces no quiere que entren más amigos, pero yo estoy viendo cómo resolver ese inconveniente. Las redes sociales pues son un instrumento comunicacional muy poderoso, pero surgen, con motivo de esas redes, surgen figuras delictivas que la vieja teoría del delito, o la antigua teoría del delito, como prefiero decirlo, tienen que atender. Una vez que ya hemos hablado toda la construcción jurídica de la teoría del delito, tendríamos que hablar propiamente del delito y sus elementos constitutivos desde una perspectiva de la doctrina y desde una perspectiva político-criminal. ¿Qué cosa es el delito? El delito es un acto típico antijurídico culpable. ¿Qué se entiende por acto? Por acto se entiende la conducta humana, consciente y voluntaria de un mayor de edad. Eso no quiere decir que el menor de edad no formule acto. Claro que tiene actos de menor de edad, pero para los efectos jurídicos penales, el acto que nos concierne es el protagonizado, ¿no es cierto?, por el derecho penal, nace con la conducta humana. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el profesor Javier Sánchez Vera Gómez Treyes, discípulo de Yacos, sostiene en concordancia con lo que decimos en los delitos de organización, la acción y la omisión son equivalentes, y por lo tanto tampoco puede haber diferencias entre acción y omisión en el derecho moderno. Javier Sánchez Vera Gómez Treyes lo conocí en Alemania, ¿no? Quisiera decir una tercera dirección, pero lo voy a descansar con tanto anécdota. Este profesor, solo chiquita, nos fuimos el profesor Jacob le dice: acompaña al profesor España, acompáñalo a Colonia, porque yo me alojaba en Colonia y ya estábamos en Bonn. Y es un tren, un chico que no camina más de 20 kilómetros entre un punto y otro, entonces me acompañó. Como fue tan gentil, le dije: bueno, profesor, ahora lo voy a invitar por su gentileza unas cervezas alemanas para que, de gratitud por haberme acompañado a vos. Bueno, tomó tanta cerveza que después lo tuve que acompañar a vos yo, porque si lo dejaba solo iba a pasar de algo. Esa es la verdad de la cosa. Javier Sánchez Vera Montes, en su libro Textos sobre el derecho penal, teoría del delito y patria general, me cita, ¿no es cierto?, como es natural, más por amistad que por la calidad supuesta, ni siquiera real, sino supuesta de mis propuestas, ¿no es cierto? Entonces, en el moderno derecho penal, cuando hablamos de acto, no es solamente acto en el sentido biológico, sino hablamos acto en el sentido jurídico, y eso significa, ¿no es cierto?, que como consecuencia tenemos que el derecho es un derecho penal de acto, no es un derecho penal de autor. Son 3 cuestiones que tenemos que decir. Primero, responsabilidad del hecho, responsabilidad sin hecho, responsabilidad por actitud interna. Decir que el único titular del derecho es el ser humano. Y el derecho penal se ocupa del derecho de acto, no derecho de autor. Cuando un miembro del tribunal hace 3 días preguntó: y dígame, ¿tiene su cliente, su patrocinado abogado, tiene antecedentes? Sí, dijo antecedentes. Entonces yo tuve que intervenir como presidente del tribunal, decir: un momentito, la pregunta que se le hace no significa que ese tribunal siga un derecho penal de autor, porque uno puede tener antecedentes, ¿no es cierto? El mismo Satanás puede haber cometido tantos crímenes, pero en este concreto, en materia de ese juzgamiento, ser inocente, porque lo otro sería: lo condeno porque es Satanás. Yo no puedo condenar a Satanás por ser Satanás, lo tengo que condenar porque ha cometido y le he probado determinado crimen, derecho de acto, no derecho de autor. Y eso es muy importante porque late en mucha gente, late el concepto de derecho de autor. No, mira de la cara, una congresista, Julia no sé qué, no digo su apellido para no individualizar, una vez me dijo, la tal Julia me dijo: oiga doctor, pero con esa cara
este fulano es un delincuente, y yo estaba en una comisión del Congreso y tuve que decir, por favor, doctora, no hable de cara porque va a salir más de un culpable. Se lo dije, y yo cuando el señor presidente de la República Suprema me ha hecho respetar. Por favor, doctora, no hable de cara porque va a salir más de un culpable. Claro, porque si era lombrosiana su enfoque como en una ciudad, eso es derecho penal de autor, pura discriminación. Y paradigmas preestablecidos, eso puede hasta tindar por el racismo, así no es, ¿no? Entonces, pues, el derecho penal de autor no existe. Eso es una de las consecuencias del derecho de acto. Acto en el sentido biológico, pero también hay acto, ¿no? Hay acto en el sentido jurídico. En el sentido, ¿no es cierto?, en que se vulnera el principio de acto, el principio de derecho, ¿no? Cuando se pretende reprimir estilos de vida, condiciones de ánimo, personalidad social del autor. Y eso no procede. Yo me acuerdo que en el juicio que hicieron a Lori Berenzo, el tribunal, en un momento presidido por esa juez que lo presidió, porque ya después hemos amistado, se ha hecho conmigo. La verdad que en un momento le dije, pero dígame, abogado, dígame, abogado. Y yo quiero que la próxima audiencia usted me cuente el periplo por Centroamérica de su patrocinada y que explique por qué está acá y allá y allá. Entonces yo siempre digo, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es que la tía un corazoncito de un derecho penal de autor. Si esta señora tenía contactos con la izquierda de Centroamérica y ya podía a partir de eso acusarse, y no procede el derecho penal de autor. A mí no me puede indicar un estilo de vida. Por ejemplo, la vez pasada estábamos viendo un caso de un señor, un veterano médico de una determinada zona que lo acusaron de haberse violado y propasado con unas jóvenes menores de edad. Y en todo momento niega, verdaderamente niega de tal manera, y los hechos son estrambóticos, y las jóvenes después se dicen que yo dije, esto me está generando dudas. ¿Tienes dudas? Le digo a la juez. Sí, tengo dudas. Ya, pues entonces al problema, porque la duda, porque hay jueces que tienen la proposición, la duda favorece al reo porque suena bien, pero que a la hora de sentenciar la duda favorece al Estado. Entonces dije, no, aquí yo creo que hay que... No, un momentito, miren, y apareció todos los videos porno que le habían encontrado al médico. Y en los metapolos los videos del libro me queda mirando con sospecha, pero la verdad, ¿y qué tiene que ver que queda? O sea, que una persona que ve videos porno es un violador y hay que meterlo preso. Si es así, avise con tiempo para salir corriendo. Cualquier cosa puede ocurrir. ¿Por qué? Porque eso es derecho penal de autor, pues. Eso es derecho penal de autor y eso no fundamenta. Entonces, pues, lo que vale, lo que aplica es el derecho penal de autor de donde surge, que no cabe responsabilidad sin hecho. ¿Cuál es un caso de responsabilidad por hecho presunto? Ocurre cuando en la ejecución de un acto delictivo, ¿no es cierto?, a los presentes que no participaron en él, se les imputa responsabilidad si no probaran que se opusieron. Otra hipótesis es la de imponer que el miembro de una banda por su sola membresía actuó, ¿no?, en el caso concreto. Ese es otro tema que responsabilidad por acto presunto. Porque una persona puede estar en una situación en la que aparece súbitamente. Esto es teoría porque, como yo siempre he dicho, el derecho penal tiene un gran componente de laboratorio, experimental. Acá venimos y pensamos, acá hablamos de muchas cosas, pero no siempre nuestras conclusiones teóricas tienen que coincidir con los casos concretos, porque hay casos en que, por ejemplo, la prohibición de regreso en el caso del taxista en el Perú no tiene la misma connotación que el taxista en Alemania, porque aquí sí ocurren asaltos donde el taxista se presta para atacar a la víctima por sorpresa, y aquí no tiene por qué haber prohibición de regreso en el supuesto que invoquemos imputación objetiva. Entonces aquí un supuesto de error. Otro hecho, responsabilidad por hecho de otro, conocido como vicarius liability. Esta antigua modalidad consiste en atribuir obligaciones y en hacer responsables a los jefes por los delitos particulares cometidos por sus subordinados por una operación delictiva mayor. Ejemplo, en una rebelión se producen
en una rebelión se producen violaciones cuyos autores no han podido ser individualizados. Aquí, según lo que revisamos, responderán los jefes de tales latrocinios, aunque conste que no participaron en ello. Actualmente tenemos el caso del artículo 28 del Estatuto de Roma, que prevé la omisión de mano. Sobre esto tengo que hacer un comentario, como es natural. Ese es el caso Fujimori. Le aplican autoría mediata. Lo que pasa es que si explico las cosas acá me meten preso, pero la verdad. Para que digan cómo es verdad que están probados los hechos, si están probados los hechos de A, B, C, D, y esos hechos de A, B, C, D han sido juzgados como 10 años después. O sea que lo condenan a partir de hechos cuya verificación como tal fueron probados recién 10 años después. Autoridad militar. ¿Qué dice el artículo 28 del Estatuto de Roma? Responsabilidad por omisión de mando. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuando una persona omite en mano, un jefe omite en mano, de la omisión de mando tiene que responder por omitir el mando, no por el hecho perpetrado con ocasión de esa omisión de mando. Ejemplo, si una persona, un subordinado, comete una violación de derechos humanos, de eso no puede responder el jefe. Y si el jefe omitió el mando, faltó a su disciplina, no supervisó, tiene que responder por no supervisar, por omitir el mando, artículo 28, pero no por la violación del derecho fundamental. Dicho de otra manera, salvo que se pruebe que él participó. Por ejemplo, en el caso de la laboración, yo también fui nuevamente voto singular. Yo voté por 17 años y suprimí el secuestro, porque el secuestro estaba en concurso ideal con la rebelión. No, ¿cómo va a haber concurso ideal? Concurso ideal con la rebelión. Porque fue un solo líder, un acto incolor, en consecuencia desaparece el secuestro como acto independiente, le bajo la pena, 17 años, y puede alcanzar el señor Antao beneficio penitenciario, puramente técnico el tema. Por supuesto, hubo por ahí atacado, fastidiado, los caviares, así, del mismo gobierno, que es curioso, ¿no? El mismo gobierno, el señor, bueno, ahí lo dejo. Lo cierto es pues que yo sigo pensando que hubo concursividad en el evento mismo, voto singular, como el doctor Payón. Por supuesto, después, ¿no es cierto?, metió mano ahí en desleal de la corte, ¿no? Ya todos saben quién es, y lo cierto es que este fulano hizo que los otros jueces votaran en concurso real. ¿Por qué concurso real? Porque él había condenado a no sé quién en el autogolpe, y en consecuencia en el autogolpe, cuando hubo el secuestro de Borghi y otro periodista, era secuestro. Pero ojo, ese secuestro primero era verdad que era concurso real. Pero el que hizo sea concurso real no fundamentaba que el otro fuera concurso ideal. ¿Por qué? Porque era concurso real un acontecimiento que no tenía nada que ver con el autogolpe, fue protagonizado después, no era necesario para el autogolpe, no penetraba el tipo penal del autogolpe, siguiendo una lógica normativista. En consecuencia no había, pero este, como es un ignorante, dijo, no, si aquí hago un concurso real va a quedar desnudada que yo juzgué mal. Sí que juzgaste mal, pero por otras cosas. Ese es otro tema. Bueno, concurso ideal. En concurso de Barrio Santo más bien concurso real. No, que concurso real. Porque asociación ilícita para delinquir no es delito en lesa humanidad cuando no sean carcaseros. Hay que ser un carcasero. No, ¿cómo se le ocurre prescribir a lesa humanidad? No es lesa humanidad no sean carcaseros, lo que pasa es que esto es confundido. Lesa humanidad, concurso real. Y como es concurso real, puede prescribir independientemente. Porque no hay prescripción en dos delitos y uno prescribe cuando es concurso ideal, pero si hay concurso real sí prescribe uno independientemente del otro, porque es concurso real. Un día mato a Pedro, 2 meses después mato a Juan. Puede prescribir el delito de Pedro y no el de Juan, porque el de Pedro prescribió porque antes se escribe. Pero eso no ocurre cuando hay concurso ideal. ¿No es cierto? En el concurso ideal no prescriben y se conjugan los delitos. Pero como yo sí resuelvo como escribo, y cuando voy a pactarme lo digo, entonces yo dije, en el caso de este de Andahuaylas, el concurso ideal, pero además,
No le puedo atribuir pues al otro la porquería que puede hacer otro. Por lo que estoy diciendo aquí. Y cuando hablamos de omisión de mando, yo respondo por omisión de mando, pero no por el delito o el crimen derivado de ese acto omisivo. ¿No es cierto? Entonces esto es muy importante. Responsabilidad por actitud interna, ¿no es cierto? Hechos carentes de lesividad. Aquí se unen los casos de tentativa inidónea, como el del homicidio imposible, de quien dispara sobre un cadáver creyendo erróneamente se trata de un humano vivo, por actitud interna. No se puede pues condenar por actitud interna porque eso es fundamental derecho penal de autor. Oh, que ha demostrado de lo que es capaz. Él ha demostrado a disparar de lo que es capaz. Entró a la habitación y encontró a su mujer yaciendo con su rival. Saca el revólver enfurecido y dispara sobre él. Vienen los médicos legistas, a quien él mismo llama para decirle: señor, les quiero dar cuenta de un crimen que acabo de perpetrar. ¿Cuál? He matado a mi rival de amores. He matado a mi rival. Vienen los peritos de criminalística, ¿verdad? Descubre, señor, ¿a qué hora usted disparó? Yo disparé pues a las 11 de la noche, que le cuento que este señor está muerto de las 4 de la tarde, porque algún ejercicio súbito ha hecho tal que le dé un infarto. No sabemos qué, vamos a investigar, pero lo cierto es que este hombre se ha muerto de un infarto o de un paro cardíaco ocasionado por un ejercicio inusitado. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Se pasó que usted no lo ha matado. No puede pues condenársele porque con eso reveló de lo que es capaz. No, eso sería por el delito penal de autor. Como el Código Maguto sí existía, como el Código Moderno no cabe. Hay que condenar por actitud interna, no cabe. Porque el derecho penal moderno es un derecho penal de acto, no un derecho penal de autor. Y la actitud interna es como las creencias, valores, actitudes, que son asuntos internos. Estados peligrosos. Aquí de lo que se trata es de hacer intervenir al derecho penal frente al autor potencialmente peligroso. El concepto de Garófalo, de la temibilidad. El hombre es temible, el hombre es peligroso. Hay que meterlos presos, no, y surge un derecho predelictual. Hay que meterlos presos desde antes, ¿no es cierto? Porque este es capaz de cualquier cosa, porque es peligroso. No procede, porque un derecho penal es un derecho constitucional y democrático, ¿no? Como es el derecho que tenemos que manejar en el presente, no cabe, ¿no es cierto?, sanciones por actos de esa naturaleza, ¿no es cierto? Porque el derecho penal moderno es un derecho penal de autor. Y en cualquier supuesto de ausencia de actos por la fuerza física irresistible, la consulta refleja y estado de inconsciencia, esto no requiere mayor análisis porque tiene un fuerte contenido naturalístico y hoy en día, ¿no?, de lo que se trata pues es un derecho penal normativo. Como es natural, la fuerza física irresistible no está comprendida en el tipo penal. Como no está comprendida en el tipo penal los estados de inconsciencia, ¿no es cierto?, ni los estados reflejos. Entonces esto fundamenta un derecho penal de acto y no de autor. Ahora vamos a hablar de tipo y tipicidad, pero tipo y tipicidad a partir del hecho de que el tipo y tipicidad en un modelo de normativismo, como un modelo naturalista, está aludiendo, ¿no es cierto?, a la conducta concreta adecuada al tipo penal correspondiente. ¿Qué cosa es tipo? Tipo es la proposición categórica contenida en un artículo del Código Penal, ¿no?, de una conducta paradigmática, de una conducta modélica, de una conducta que de perpetrarse, en el caso concreto, da lugar a una determinada conducta, a una determinada consecuencia jurídica. Ese es el tipo. ¿Qué cosa es un tipo penal? Es la conducta paradigmática del catálogo, que el legislador considera inaceptable y en consecuencia castiga con una determinada consecuencia jurídica, que es la pena. Ese es el tipo. Y la tipicidad es la adecuación de la conducta histórica, de la conducta concreta a ese tipo penal. ¿Cuál es el punto clave, el punto de quiebre
punto fundamental y nuclear del asunto, el principio de legalidad. No hubo un crimen, nula coena, sin la previa ley, nos decía Anselmo Fofo a finales del siglo antepasado. Solo aquello que está en el tipo penal, en toda su descripción normativa o descripción descriptiva, atribuye su verbo rector y todas las condiciones que establece ese tipo. Y la tipicidad es la conducta adecuada a ese tipo en todas sus características exactas. No cupiendo la analogía, ¿no es cierto? En consecuencia, pues, no puedo pues, traer un derecho natural, no puedo pues aplicar el tribunal del Nuremberg, no puedo, pues, señor San Martín, no procede. Yo sé que a usted le duele porque su sentencia queda en el derecho, no procede, señor, usted no hace, eso es arbitrario, eso es abusivo, eso es inconveniente. Lo digo con todo respeto, pero con toda la energía, porque yo estoy acá como profesor de Derecho Penal y cuando toco lo que dice la ley, lo demás es arbitrariedad y abuso, un abuso que me da el poder jurisdiccional y que además estoy respaldado por la ola mediática y por la ola de la turbamulta de turno, pues estoy contento. ¿Estás contento mientras de la turbamulta? Pero vamos, en todo momento hay algún momento en que vamos a tener que ser juzgados por los juzgamientos que hacemos. Es bien delicado el tema. ¿No es cierto? El comportamiento es esto es lo que... Pero algo que es bien importante decir es que el tipo encierra todo. Digamos que el 80% del derecho penal es el tipo. A lo mejor no es el 80, a lo mejor el 90%. Trato de decir que la porción más importante del derecho penal es el tipo penal. No porque privilegie la parte especial, no, sino por el principio de legalidad. Todo está en el tipo. En el tipo está la conducta. En el tipo están los elementos descriptivos de qué conducta hablamos. Están los elementos normativos. Porque si me dicen o me hablan del parricidio, quien nos dice qué cosa es parricidio es el derecho. ¿Qué derecho? El derecho civil, no el derecho penal. El derecho civil. Las relaciones de causalidad. El autor, el partícipe, todo nos lo dice el tipo. El tipo no es todo. El tipo nos habla de la conducta. El tipo nos habla del autor. El tipo nos habla de las relaciones de causalidad. El tipo nos habla del íter. El tipo nos habla de todo. Entonces, toda la construcción de la teoría del delito se ha construido a partir del tipo. Por eso que el tipo hay que saberlo leer. El tipo hay que saberlo leer. Por eso que somos abogados. Porque en un sentido periodístico, en un sentido mediático, en un sentido coloquial, yo puedo leer un tipo, pero eso no me califica para aplicar la consecuencia jurídica, porque en el tipo está todo. Para comenzar, existe una conducta típica y en esa conducta típica está la fase objetiva y la fase subjetiva. La conducta susceptible de ser objetivada es la fase objetiva, como matar y hurtar. ¿Cuándo mato? Cuando le quito la vida al otro. Si no le quito la vida no se ha producido homicidio, porque es un delito de resultado. Si hice todo lo correspondiente para matar y no maté, hay tentativa de homicidio. Eso nos dice ¿qué el tipo? El tipo nos dice lo que es hurtar. Objetivamente hurtar es sustraer del ámbito de dominio del titular de un derecho una cosa, sacarla del ámbito de dominio de un derecho que es hurtar, sin violencia, porque eso es hurtar. Si utilizo la violencia ya no es hurtar, ya es un robo, puede ser agravado. Eso no lo dice el tipo. Es 179, en 189 Código Penal nos va a ver el robo agravado cuando hay pluralidad de agentes, el uso de armas, todo lo dice el tipo. Yo no tengo que inventar nada, ni puedo analizar, no, lo dice el tipo. Yo no puedo hacer otra cosa que lo que dice el tipo. ¿Sí? Y eso
tiene una fase objetiva que no lo puedo ni siquiera discutir porque por aquello que dice, contra los hechos no hay argumentación que valga. ¿Qué vas a argumentar? Estoy hablando de hechos, y los hechos se han dado. Lo que puedo comentar si esos hechos están comprendidos en el tipo, desde la perspectiva normativa. Eso sí, y decir, no está comprendido ese hecho desde la perspectiva normativa, o posible esté desde la perspectiva ontológica, causalista, esencialista, naturalística. Pero lo que no puedo negar es que se produjo el hecho, fase objetiva. La fase subjetiva no describe los aspectos no visibles del tipo. ¿No es cierto? La voluntad del actor, el elemento emotivo, la conciencia de la actuación, el aspecto cognitivo. El aspecto cognitivo y el aspecto emocional. Toda conducta tiene un ámbito cognitivo, un ámbito afectivo y un ámbito cognitivo, comportamental. Los sujetos, el tipo penal nos dice qué tipo de agente realizó el tipo penal. Hay delitos comunes cuando lo protagoniza cualquier persona y hay delitos de infracción de deber cuando lo hace un funcionario público o un hombre vinculado con la norma. Clase de tipo, también nos lo dice el tipo. Hay tipos de resultados y hay tipos de mera actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, tipos de resultados de mera actividad. Ejemplo del resultado, el homicidio, artículo 106 del Código Penal. Y tipo de mera actividad, el allanamiento ilegal. Yo por ver al notario en un momento entré a una joyería con el acta, para levantar un acta con un tipo notarial que quería ir, y el dueño del local me dice, señor abogado, notario, yo no le he dado permiso para que entre a mi tienda de negocio, tiene usted que retirarse. Me retiré. Tan pronto él me dijo que me tenía que retirar, ¿por qué? Porque tenía razón. Y si no permanecía después de la advertencia o después de la invitación, yo perpetraba una infracción, porque era un delito de negatividad. Pero no olvida eso, que el delito de negatividad fundamenta que, por ejemplo, los delitos de funcionario público, ¿no es cierto?, el cohecho es delito de mera actividad. Cuando yo le entrego dinero a un funcionario público para que haga o deje de hacer lo que le corresponde hacer, es delito de mera actividad. ¿Cuándo se consuma? Cuando le entrego la dádiva. Mera actividad. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es muy importante por lo que voy a decir. Por ejemplo, si el fulano recibe la plata cuando no es funcionario público, no hay delito. No hay delito. No hay delito, pues. No hay delito. No, dijo un profesor de Derecho Civil. No, porque acá hay que explicar el concepto sinalagmático en los contratos. Te doy hoy para que cuando seas funcionario cumpla. No procede. Es ilegal porque el delito de mera actividad se perpetua y se consuma en el momento que le entrego la dádiva. Y si no era funcionario público, no hay delito. No hay delito. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿No es cierto? Claro. Y si es así, entonces ¿por qué condenaron a Juli? Porque ahí hay que ser bien macho para decir que es inocente. Lo dijimos 3 personas en el Perú. El doctor Luis Eduardo Wolfrey, el doctor Urquizo Leche y yo, no es delito. Uy, pero ¿para qué me dice que no es delito? Me fusilan. Y si lo digo de una sentencia, yo sí hubiese tenido que absolver, porque hay delito, pues. Oiga, los delitos, no hay delito, pues. No, es que hay que aplicar, él ya había sido elegido diputado congresista. En consecuencia, en aplicación de la Convención de Caracas de 1996, el que es elegido en una convención de lucha contra la corrupción, de hecho Fernando de Kiel, después la nazi, el sano sentimiento del pueblo, la moral pública, la Convención de Caracas de 1996 ha dicho que el solo hecho de que una persona sea elegida ya fundamenta una prisión por funcionario público. No, porque la Convención de Caracas no es fuente de derecho penal. Pero ahí ya fueron los cañeros. No es fuente de derecho penal. Por eso es bonito estar aquí sentado y aquí también. Pero si este es un tribunal es bien complicado. Porque la ley, la doctrina nos dice una cosa, pero hay fuerzas que nos obligan. Oiga, pero
es el delito clarísimo, pero no es delito, pues. Es el problema que tenemos los jueces, que tenemos que resolver por ver lo que dice la ley. Delitos de acción y de omisión, que ya es un tema que lo discute la doctrina. Delitos de dominio de derecho y dominio de infracción de deber. ¿Sí? Tipos de mano propia y tipos de autor y participación. Tipo de mano propia, los delitos que no pueden ser perpetrados por delegación. Pero con eso se puede discutir, puede haber violación por autoría inmediata. En principio no. En principio no, porque decir de mano propia no puede haber. Si lo pensamos bien, puede haber. Porque si alguien comisiona a alguien para que haga una cosa como esa, hay autoría inmediata. No se olvide que el delito de violación, con un criterio normativo, se perpetra cuando con violencia se profana la víctima. En consecuencia, si dos sujetos, lo dice Yeshek, Yeshek ya lo dijo, si dos sujetos, uno sujeta a la víctima y el otro la profana, no solamente la violó el profanador, también el sujetador, porque si bien el sujetador no la penetró, sí penetró el tipo penal correspondiente, puesto que la sujetó y eso es el ejercicio de la violencia como el objeto de la profanación. Criterio normativo, no es un criterio ontológico y naturalista. Como un criterio naturalístico y ontológico de algo, un momentito, yo soy Castro, es peor, podría inclusive ser un eunuco, por extremar el ejemplo. Pero eso no quiere decir que no produjo la violación. Sí la produjo porque él penetró el tipo penal correspondiente que era sujetar a la víctima para que otro la profane. Ya lo dice Michel. Pero por supuesto que es un tema de recurrir a las falacias de autoridad. El que lo diga Michel está muy bien, pero el análisis propio que hacemos nosotros de elementos de una perspectiva naturalística fundamenta lo que acabamos de decir. Tipos de autoría y participación en instituciones. Los elementos del tipo, como estamos en derecho penal, los elementos del tipo, ¿no es cierto? Ya los descriptivos, los normativos, los periodos de tiempo. Basta que cuente un ejemplo menor en una oportunidad en un tribunal, porque después la ventaja que tengo yo, ¿no es cierto? Es que yo estoy metido, como se dice, en mi laboratorio, y al mismo tiempo estoy metido pues, en terreno, y yo estoy todos los días con estas cosas, y un día llega un tribunal y me dice, viene una señora, un señor sale de su casa y se va pues, y más o menos a la hora así se da cuenta que se ha olvidado no sé qué y regresa. Entra a su casa, abre la puerta y encuentra a su mujer yaciendo con su rival, que era su esposo. Entra, encuentra a su mujer yaciendo con su esposo. 18 años de cárcel. Parecido. ¿Qué? ¿Puedes explicarme de nuevo? Sí. Un señor sale de su casa, regresa, abre la puerta y encuentra en la sala, en el sofá principal, a su mujer, su bebé, yaciendo, acostada, amancerándose con su esposo, y produce un hecho de muerte, un homicidio. 18 años de cárcel. ¿Por qué 18 años por parecido? ¿Puedes explicarme de nuevo por tercera vez? Y me explicó por tercera vez, igualito. Entonces le digo, mira, tú estás diciendo que ella estaba casada con el recitado, sí, era su esposo, lo que pasa es que no había sido el divorcio. ¿Y quién era el otro? El otro Cornelio era, era su conviviente. ¿Y por qué le estás aplicando parricidio? No, porque era su mujer. No, le dije que era parricidio. ¿Por qué? Porque normativamente, para que pudiera haber parricidio, tendría que ser libre de impedimento matrimonial él y ella, porque lo es el tipo penal, libre de impedimento matrimonial, y ella, por un tema de memoria sexual, sexo y memoria, se había pues, amancebado con su esposo, o sea, con su esposo, pero que era su ex marido, como no es lo mismo el marido que el esposo, no es lo mismo, por eso yo cuando una persona me pregunta, bueno, yo con mi mujer me tengo ocasión aquí, ¿qué te dijo tu esposa? No, es la misma, allá.
Está claro. Me fui con mi mujer de vacaciones aquí en Cuchi, tu esposa no te dice nada. No, es ella, es lo mismo tu mujer que tu esposa. No es lo mismo, jurídicamente no es lo mismo. No es lo mismo, es normativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. En este caso tampoco era lo mismo. Ella se estaba acostando con su esposo, pero su marido era el otro. Por eso que el otro enfurecido mató. Entonces, pero al haber matado no había parricidio, pues. Entonces el juez me dijo, no hay parricidio, pues le dije, no hay parricidio si ella está casada con otro, no siento que es con el que está engañando a por medio, no es homicidio, se ríen las mujeres que los hombres son ciegos, no se piquen por el que se pica pierde, no se ríen, pero lo cierto es que se produjo el asunto, el hecho de salvo. Conclusión, pues pasa una semana y me dice, he revisado, conversado con mi asistente y ella me ha dicho y tiene razón, así que voy a replantear mi voto. Ella ha dicho que eso está bien para el derecho civil y no para el derecho penal. ¿Qué cosa eso te he dicho? Vaya, no replanteé, yo me quedé callado porque yo quería que sufra la masacre de parte de todo el presidente Luis Robinson González, que es un director académico de derecho penal, y cuando escuchó tamaña barbaridad se trató a la garganta y ya dejó de fundamentar. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que los elementos normativos del tipo, ¿cómo no están en el derecho civil, pues? ¿Qué es lo que determina que hace el padre de bebé? No es el criterio ontológico de la procreación, no, es el procedimiento jurídico que si un hombre ha sido declarado como hijo propio. Eso es lo que determina la norma, dice quién es ascendiente, descendiente, cónyuge, concubino. Entonces, cuando yo digo que el artículo 108 del Código Penal en el asesinato es ascendiente, descendiente, cónyuge, concubino, donde tengo que ver, además del tipo, es el Código Civil, y es el Código Civil que me tiene que decir quién es el cónyuge que se casó con ella. ¿Quién es el ascendiente? ¿No es cierto? El ascendiente o descendiente no es el que lo procreó, sino que es el proveedor siempre que lo haya reconocido, porque si no hay reconocimiento no existe. Cónyuge concubino. ¿Quién es el concubino? Aquel que vive con una persona más de 2 años con ánimo de pareja, ¿no es cierto? Y libre de impedimento matrimonial. Y acabo de hacer un voto simulacro. Aplicando una pena menor. No cabe, porque no era libre de impedimento matrimonial. Entonces, pues, esto que estoy diciendo no es un tema que suena bien para clasificar, para organizar nuestro cerebro, por razones positivas. No. Todos los días tenemos que resolver asuntos, ¿no es cierto?, de cara a lo que dice la ley penal, para conjurar la arbitrariedad. Entonces, las funciones del tipo sabemos lo que son las funciones. Ahora vienen los demás elementos, tipo doloso de comisión, tipicidad objetiva, relaciones de causalidad. ¿Y qué tenemos que decir en relaciones de causalidad? Tenemos que decir, pues, en las relaciones de causalidad, algunas no vamos a en las relaciones de causalidad se establece cuál es la relación que existe entre la conducta de una persona y el resultado que se le atribuye. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hay una relación de causalidad fundada en la ley de la gravedad. Si yo, este lapicero, lo suelto y cae. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a su masa inversamente al cuadrado de la distancia que es ley de Newton. Naturalismo puro. Pero ¿por qué lo menciono? Porque el naturalismo también tiene que advertirnos de no establecer relaciones ontológicas y naturalísticas entre un evento y otro cuando de por medio está la norma. Entonces, claro, para explicar la caída del cuerpo, solo basta decir que yo lo solté y cayó el cuerpo y en consecuencia puedo establecer la ley de la gravedad como la causa de la caída del cuerpo, pero cuando ocurre un crimen la cosa es más complicada. Entonces, una primera teoría para explicar fue la teoría de la equivalencia en condiciones. Por eso les digo que el derecho penal es una ciencia, no por sus hallazgos, no sino por el método. ¿Por qué? Porque el hallazgo porque uno de los atributos de la ciencia es que la ciencia es autocorrectiva. Y al ser autocorrectiva, como no es cierto, puede cambiar sus verbalizaciones, sus teorías, sus formulaciones principales o subsidiarias con el efecto de explicarle con un evento, siempre con un buen método. El método original es la teoría de equivalencia y condiciones, originada por el filósofo de causa, ¿no?,
John Stuart Mill para el queso, ¿no? La verbalización, la idea corresponde al procesalista austriaco Julius Nasser y la hace suya el magistrado del Tribunal Supremo del Reich, Maximilian von Buring, famoso más por su teoría subjetiva o radical de la teoría del delito, ¿no? La teoría subjetiva de la autoría, ¿no? Recordarán ustedes que él tiene un concepto hiper o radical de la teoría subjetiva. ¿Y qué es lo que propone esta teoría de la equivalencia? Propone que todas las condiciones son comparables y determinantes por igual. La fórmula hipotético-negativa es de la conditio sine qua non, en medio de la cual será causa todo evento o condición que no puede ser mentalmente suprimida sin que con ello desaparezca el resultado. Esa es la famosa teoría. Entonces entro al tribunal y le meto una explicación al juez de cómo es que, ¿no es cierto? Y al final después me dice, doctor, señor abogado, usted habla muy bien, es usted muy elocuente, está a punto de convencerme, pero recurro al razonamiento de la navaja de Ockham, del monje Ockham, el benedictino Ockham, para que la causa de la causa, perdón, para que ente no multiplicata por ahí necesitar, no multiplicar innecesariamente las ideas, me dice el juez, con un derroche de elocuencia, ¿no es cierto?, medieval. Dice, ente no multiplicata para ente necesitar. No multiplicar innecesariamente las ideas. ¿Cómo es verdad, abogado? Que si usted suprime mentalmente la existencia de su patrocinado, no se hubiese producido la muerte del atropellado y de la víctima. Si es verdad, señor, tiene usted razón. Entonces, pues, yo no puedo suprimir a mi patrocinado en el momento del episodio mentalmente sin que su presencia fundamente la muerte. En consecuencia, es el autor del homicidio. Así me dijo, sí. Pero con ese argumento, señor juez, le retruje el abogado también, no solamente ilustrado, sino inteligente, y me dice, con ese argumento, entonces, ruego usted, notifique, ¿no?, a la madre que parió a mi patrocinado y que está sepultada en el nicho tal del cementerio Nájera, porque es ella que a ella quien se suprimo mentalmente no había parido a mi patrocinado, quien no había nacido, y al no haber nacido no habría estado en el lugar de los hechos, y al no haber nacido y estar en el lugar de los hechos no sería el autor no hubiese ocurrido el crimen, ¿no es cierto? Por aquello que la causa de la causa es causa de lo causado. Así, y el juez completamente fue convencido de que actuó. Esa es la teoría de equivalencia con todas las condiciones de la equivalencia. Naturalismo puro, que ustedes dirán, bueno, esta es una explicación, pero hoy día hay mucha gente que razona con el criterio de naturalismo puro. Oiga, ¿cómo usted puede decir que no participó si estaba ahí en los hechos? Un momentito, hasta en los hechos, pero el criterio tiene que ser no naturalístico, sino que sea normativo. Entonces, como la teoría, ¿no es cierto?, esta de la teoría de equivalencia no explica la irregularidad del curso causal, ¿no es cierto? El caso es el del sujeto que levemente lesionado se le auxilia, se lo lleva a una ambulancia y esta se estrella, muere el herido. Entonces tendría que condenar al conductor de la ambulancia, tendría que condenar al que lo hirió levemente por la muerte. Esto ya ha sido pues analizado. Esto ha sido analizado y aquí hay casos en que el naturalismo se quiere imponer también delitos de corrupción y le quieren atribuir a todo. Ahora he visto ahí un naturalismo puro. ¿Cómo es verdad que este señor tenía antecedentes y ha dicho que no tenía? Ha mentido. Como ha mentido, estoy hablando de abstracto porque eso si llega a mi tribunal no diga que delito de opinión. Estoy hablando de abstracto, ha mentido. Como ha mentido, delito contra la República. Y hay un carcaseno que lo denuncia por delito contra la República. ¿Cómo que delito contra el tipo que dijo que no tenía antecedentes penales y tenía? No tenía, pues, porque si ha sido rehabilitado y está certificado de que no tiene antecedentes penales, no lo tiene normativamente. Y él no tiene por qué cargar la cruz de todo el empleo que toca la puerta, por si acaso lo que no me denuncie quiero ser que soy su chofer, pero le cuento que he matado a 3 personas. No puede, ¿no? Porque no conseguí empleo en ningún sitio. Entonces, ya creamos el derecho moderno y democrático y constitucional con el que hacen gala los
caviares todos los días, ¿no es cierto?, han creado la rehabilitación. ¿Qué hace la rehabilitación? Punto, ya pagó su deuda, usted aparece en mi Infoco que ya pagué hace rato. Así pues no aparece que usted debía, ¿no? Sí, entonces usted, momentito, ya borró, ya pagué mi deuda. Igual pasa con el rehabilitado, ya pagó su deuda. Sí, pues cometió un crimen, pero ya pagó su deuda. Ya pagó su deuda, ya no tiene nada, entonces borren lo del Infocom, borren los antecedentes. Entonces le han extendido un certificado de rehabilitado, es decir, usted va a la oficina correspondiente y le van a entregar un certificado de que no tiene antecedentes. Entonces, a quien tienen que procesar con esa lógica sería al funcionario, ¿no es cierto?, que otorgó el certificado diciendo una cosa que no es verdad, pero sí es verdad, porque la libertad no es. Esto pues estamos en manos de estos cacasenos liderados por el cacaseno mayor, mejor dicho menor, ya saben a quién me refiero, ¿no?, el super cacaseno, ¿no es cierto?, que son los que están generando proyectos. Entonces el criterio de la teoría de equivalencia y condiciones tiene que ver con esto también. No, la cadena causal no admite interrupción. O sea, el curso causal es ininterrumpido aun cuando entre el evento X y Y intervenga la acción dolosa de un tercero. Esta es la teoría. ¿Cuáles son las objeciones que formulan la teoría de la equivalencia de condiciones? Primero, que no se llega a conocer la ley causal natural de los acontecimientos. El famoso caso de Conterdán, que lo menciono porque podríamos nosotros o ustedes en alguna conferencia nacional o internacional sobre todo, que ya un jurista que exponga habla del caso Conterdán. Se supone que lo conocemos porque es un clásico y nadie va a explicar ese tratado. Yo se lo voy a explicar, pero más o menos se lo digo que es conocido como el caso Conterdán, que dio lugar al famoso proceso Conterdán en España. En dicho proceso no se puede determinar el mecanismo causal natural que producía las malformaciones infantiles, entre otras cosas, por la imposibilidad de experimentar con una madre sana para fijar los efectos de la droga en el embarazo. Otro caso es el caso de la colza, el aceite de colza, en el que se presentaron numerosas muertes y lesiones graves a causa de consumir un aceite, colza, de cocina mal procesada. O el caso del talidomida. Talidomida, un famoso caso de una pastilla, un remedio que se conoce como talidomida, una pócima que producía estas malformaciones de gente que ha nacido sin dedos, sin manos, una malformación que altera pues, el cuadro genético, y al alterar el cuadro genético ¿no?, se producen estas malformaciones. No se conoce la secuencia causal, no se conoce exactamente el mecanismo científico que explica. En consecuencia, pues, con la ley de la teoría de equivalencia de condiciones, estos casos no pueden ser explicados. No explica la causalidad hipotética, ¿no es cierto? No explica los casos de causalidad alternativa o acumulativa. Tal el caso de A y B, independientemente el uno del otro, disparan contra C. En este caso, ¿cómo determinar cuál de los disparos mató a C? No se puede explicar. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Andahuaylas, en la Yaguaylazo, había muerto, pero nadie hizo pericia balística. Y algunos dicen que las muertes habían sido producidas no por los defensores de la comisaría tomada, sino por los del ejército que querían generar una situación. Entonces, pues, si no hay pericia, ¿cómo vamos a determinar responsabilidades? Y eso es un caso que tiene que ver con toda la teoría de equivalencia y condiciones. Como la teoría de equivalencia y condiciones no podía ni puede fundamentar nada hoy en día, a pesar de que hay jueces o hay abogados o hay juristas que siguen creyendo en la teoría de equivalencia y condiciones, hoy día se habló de la causalidad adecuada. Y la teoría de la causalidad adecuada, cuya verbalización se le conoce, se la debemos al lógico y fisiólogo alemán von KRIES, 1853-1928, quien planteó que es condición de un resultado aquella que conforme a la experiencia de vida es generalmente adecuada para producir el resultado. Belsen, ¿no?, la desarrolla ampliamente en su trabajo de derecho penal y conforme a esta teoría, ¿no?, es una formulación probabilística conforme a un juicio ex ante. Entonces aquí viene el caso de la cachetada, la bofetada y muere el hombre. Entonces la bofetada
si bien es cierto que el hombre propuso una bofetada y muere la víctima, hoy en día, conforme a la teoría, ¿no?, de la causalidad adecuada, tendría que ser absuelto, porque si bien él causó con la bofetada la muerte, él se muere de otra cosa. La bofetada pudo haber desencadenado una ruptura de la neurisma y el sujeto muere. Entonces, hoy en día, esta formulación dice, no basta cualquiera de causalidad, tiene que ser aquella que conforme las reglas de la experiencia natural, siempre naturalismo, sea idónea, adecuada para causar el resultado. Si no, tampoco resultó pues idónea esta teoría, ¿no es cierto? Porque esta teoría, si bien tiene la ventaja o da solución a las causas insólitas o a la regresión al infinito de la teoría de la equivalencia en condiciones, no resuelve otros problemas y tiene muchas deficiencias, porque se limita a resolver el problema de los cursos causales insólitos, extravagantes, aventureros, no dando solución al tema de la conducta prohibida. No resuelve el caso de la previsibilidad estadística, no significativa y aislada, que puede ser normativamente relevante. Ustedes saben que hoy en día existe una causalidad normativa, existe relevante, que puede ser la estadística, cuando conforme la estadística, el resultado es estadísticamente significativo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de un índice de determinada calidad matemática. Estoy pensando en el test Turing, en el chi cuadrado, ¿no es cierto?, fórmulas matemáticas y estadísticas que permiten determinar que un evento, ¿no es cierto?, se presenta por encima de la casualidad, ¿no es cierto?, que no es un tema casual, sino que ya empieza a tener cierta constante, y esta constante va más allá de la casualidad. Ya empieza a haber una explicación relativamente, estadísticamente significativa, aunque no sea del 100%, sí tiene una aproximación interesante. Como esta teoría tampoco resulta adecuada, aparece otra que es la de la relevancia típica, ¿no es cierto?, que se la debemos a Edmundo Messer, que introduce la teoría de la causalidad valorativa, el neocausalismo, porque establece ya criterios normativos de la causalidad adecuada, y nos dice Edmundo Messer, ¿no es cierto?, que no todas las, ya esto lo verbaliza, lo traduce, por decirlo de alguna manera, lo moderniza a Octavio de Toledo y Huertas Tosildo, profesores de la Universidad Pompeu Fabra, en España, quien dice: no todas las condiciones son causas en el sentido jurídico o típico. Las hay relevantes, las típicas, y las irrelevantes atípicas. Entonces, pues, nuevamente con Messer hablan de la teoría de la relevancia, pero no de cualquier relevancia naturalística, sino de la relevancia típica. Es un tema que guarda correspondencia con lo que hemos hablado de la penetración del tipo. Entonces, ¿cuál es la causa que nos importa? Aquella que penetre el tipo, por ejemplo. Por ejemplo, yo tuve otro caso, tengo que irme a la casuística en la que yo he estado involucrado. El mismo juez supremo provisional del caso del Cornell, ¿no es cierto?, un día vino con otro expediente y dijo: el sujeto entró la policía con el Ministerio Público en la casa y encontró en la sala al sujeto armando los juguetes y las bombas y toda la porquería. Y en la habitación contigua estaba limpiando y cambiándole los pañales a su nieto, la madre, o la suegra, perdón, del malhechor. Y viene la suegra con 18 años de casa. 18 años de casa. Allá. ¿Me puedes explicarme de nuevo? Me explicó de nuevo que entró la policía, entró a la casa, encontró al sujeto. Y yo, mientras tanto, leí el Código Penal, y entró y lo condenan 18 años de casa. Puedes explicarlo por tercera vez, me explica por tercera vez. Entonces, después, cuando terminó de explicar, ya con una sonrisa cachaceta, me dice: ya expliqué todo. Sí, me dije que estoy buscando el catálogo de delitos y penas desde el artículo 160
en adelante, y no encuentro un solo artículo en el que limpiarle el poto al churumbel sea delito. No encontré un solo artículo. Entonces, nuevamente, con su risa sarcástica y cachacita, me dice: no, pues, no es por limpiarle el poto, sino porque ella sabía. Ella sabía que el hierro estaba haciendo la porquería y las drogas. Ella sabía. Y ya pues está bien, de acuerdo, estoy conmigo de eso, pero yo, supiendo que, aún en la hipótesis que supiese lo que estaba haciendo el hierro, he pedido y revivido el artículo 296 del Código Penal, al contrario. El 297, la forma grabada, y no encuentro en una sola de sus regularizaciones que saber penetre el tipo del tráfico ilícito de drogas. Miren ustedes. Entonces la prisa que la tenía acá se le acortó, parecía simple plástico. Se le acortó total de esto y después lo envejecí. Porque ya la prisa que rejuvenece, se la corté y lo envejecí porque ya desapareció la cabeza del rostro. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba analizando las cosas con un criterio naturalístico. Y ella, la señora, estaba limpiando el poto al churumbel a su nieto y tuvo el infortunio de encontrarse en la habitación contigua, el lugar donde él hacía sus porquerías, y en consecuencia la quería meter a la pobre señora 18 años en el cárcel. Por supuesto, una vez que se dio el debate y salí victorioso de él, ¿no es cierto?, la absorbimos y le dimos libertad. Por eso que yo soy un adalid de la libertad. Cuando fui a Santa Mónica y voy a contar, me aplaudieron las chicas, y después lo voy a contar otra vez. ¿Por qué? Porque también es lo que tenía que hacer, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay que usar el ingenio para liberar a las personas, no para apresarlas. Lo cierto es que liberamos a la señora porque, en efecto, con un criterio normativo, ella no penetraba el tipo penal del 296, porque el saber no penetra el tipo del 296. Hoy día mi tribunal está atento, porque está poniendo las cosas, y cuando ve las cosas no es que sabía, no sabía. Yo sé muchas cosas, pero saber no penetra el tipo. Ojo con la omisión de mando, artículo 28. Criterio no solamente explícito por el Tribunal de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, en el artículo 28 establecido la omisión de mando. El que omite el mando responde por omitir el mando, pero no por el tipo que resulte de esa omisión. Eso es criterio normativo. Eso es criterio normativo. Por supuesto que los caviares tienen criterio naturalístico porque quieren perseguir al pueblo. Entonces, finalmente, como ya la teoría de la relevancia típica, que está muy bien, no llegó a explicar todo, hoy en día, modernamente, en este instante, tenemos el gran festín de la nueva teoría de la imputación objetiva. Pues, o sea, es la imputación objetiva. Porque podríamos decir teoría de la imputación objetiva o teoría de la atribuibilidad normativa, por decirlo de alguna manera. Es una teoría que pretende, con criterios políticos criminales, por criterios normativos y por criterios normativos y funcionales, establecer que las relaciones de causalidad tienen que ser relaciones de imputación, no relaciones naturalísticas, sino relaciones de imputación. Hay dos modelos. El modelo, ¿están cansados? Porque si quieren paramos 10 minutos o 5 minutos, porque ya no quiero pensar que mi elocuencia tiene que haber casi 4 horas, porque eso habla bien de mí, pero no mal de ustedes. ¿Cierto? Son las 2:20, pero claro, creo que si vamos a irnos a la 1, ya poco sentido tiene. ¿No es cierto? Que paremos, además que estoy ya imaginado a tener que aportar. Bueno, la teoría de la imputación objetiva tiene dos grandes proyectos, dos grandes propuestas. Esto tiene su origen, ojo con esto, porque hay gente que vive diciendo las teorías de Roxy es una teoría que es reciente. No, son teorías que, por ejemplo, la teoría del dominio de derecho, que aparece el concepto de autoridad inmediata, no es de ahora, esa teoría tiene casi 100 años. Casi 100 años. Y las teorías de imputación objetiva tienen sus orígenes en los trabajos de 1821, ¿no es cierto?, filosofía del derecho de Hegel. O sea, no es un tema de hoy, es un tema que tiene su rastro, ¿no es cierto?, en la filosofía alemana. Y por supuesto luego en toda la teoría de los civilistas como Lars hace aportes correspondientes a ¿no? Y Hönig también con sus aportes
construye la teoría moderna de la imputación objetiva, ¿no es cierto?, para delimitar las responsabilidades penales, ¿no es cierto? Hönig reformula para el derecho penal las anotaciones civilistas legales en materia de imputación objetiva y cuestiona el naturalismo ultranza, planteando que en el derecho penal la relación de causalidad solo tiene sentido cuando media la voluntad humana. Imputable es aquel resultado que puede ser conseguido como dispuesto finalmente, con propósito, ¿no es cierto?, conforme al criterio objetivo de alcanzabilidad o estabilidad del resultado, ¿no es cierto? El sistema Roxin y el sistema Yang. ¿Qué dice Roxin? Porque estamos hablando de la teoría de lo que es relaciones de causalidad reciente dentro del texto. Y Klaus Roxin nos dice, ¿no es cierto?, sintetiza su pensamiento sobre la materia en su parte general diciendo lo siguiente: dos grandes principios. Al autor se le puede imputar un resultado cuando su conducta creó un peligro que sobrepasa el riesgo permitido. Hoy en día, lo que se trata de ver es si con mi conducta yo abono, distorsión, aumento un riesgo permitido. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde existen riesgos permitidos. Por ejemplo, está permitido el riesgo de yo subir un edificio de 3 pisos por escalera, de donde, como es natural, me puedo caer. Pero eso no fundamentaría que no se construyan edificios, porque si eso hiciese, no podría progresar. Entonces existe un riesgo permitido. Yo puedo responder solo cuando con mi conducta aumento un riesgo que ya está permitido. El baremo no está establecido. Es un tema que lo fijan ¿quién? Los jueces. Los jueces. Pero, como es natural, debieran, a partir de cierto momento, para no caer en la arbitrariedad, fijarse el punto o el momento a partir del cual hay un rebasamiento del riesgo permitido, dice Klaus. 2. El juicio de imputación dependerá además del alcance y fin de protección de la norma, ¿no es cierto? Pues podría presentarse un resultado como derivado de un peligro desaprobado. Pero la norma tiene un ámbito de tutela, un ámbito. ¿Cuál es el ámbito de tutela de la ley penal? Por ejemplo, el delito de estafa. El ámbito de tutela es evitar que el engaño facilite el desprendimiento por parte de la víctima de su patrimonio en favor del tramposo. Ese es el ámbito de la norma. Pero si el tramposo es la víctima, la cosa cambia, porque la norma tiene un ámbito de intervención. Hay ejemplos más complicados, pero escaparía ya a la oportunidad. Luego tenemos, ¿no es cierto?, de estos dos principios, hay las siguientes construcciones o instituciones, digo yo, que son los siguientes de Klaus Roxin. Primero, disminución del riesgo. Los actos dirigidos a disminuir el riesgo para el bien jurídico, aun cuando produzca un resultado dañino, ¿no? Dicho resultado no se le puede imputar a su causador o a su causante. El caso típico es el de la médico que amputa una extremidad envenenada. Entonces, antes, en el derecho clásico, con la antigua, con la teoría del derecho, esto se manejaba vía causas de justificación, estados de necesidad justificante en la culpabilidad, o en el tema de la juridicidad sin ser ejercicio de profesión o oficio. Pero hoy en día ya se puede manejar desde el tipo con esta teoría de imputación objetiva. ¿No es cierto? El otro es la creación del riesgo jurídicamente relevante. En este caso, estaremos un supuesto de ausencia de creación del riesgo cuando A, heredero de B, envía un viaje en avión con la esperanza de que se accidente y muera como un efecto puro. Su conducta de invitar a una persona a viajar con malos propósitos no fundamenta una punición, no solo por aquello de cogitaciones, poemas, neopatitos de un piano, sino porque él con esa invitación no ha creado un riesgo jurídicamente relevante, porque el viaje frecuente no es un momento de riesgo permitido, que forma parte del universo de riesgos permitidos. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el aumento del riesgo permitido, ¿no es cierto? Roxin da el ejemplo siguiente: A, fabricante, infringiendo las normas o reglamentos industriales, entrega para su manejo
por las trabajadoras material no desinfectado, produciéndose muertes entre ellas y verificándose posteriormente que aún respetando los reglamentos se hubiera producido ese desenlace. En este ejemplo no basta la mera infracción del reglamento, sino que es necesario que de esta infracción se derive un aumento del riesgo permitido. El ejemplo nuestro es el famoso reglamento de tránsito. Antiguamente llegaba el policía, el técnico de tránsito y tomaba medidas con su wincha, la frenada, y se determinaba, en efecto, esta iba a más velocidad de la correspondiente conforme al reglamento de tránsito y mató. Hoy en día no basta que uno haya infringido el reglamento de tránsito para atribuirle el resultado. ¿Por qué? Porque hay casos que el resultado tienen otros elementos. Por ejemplo, el ámbito de tutela de la ley penal no es la protección del tránsito peatonal en el zanjón o en la carretera, porque el ámbito de tutela de la ley penal en esa situación es el tránsito rodado y no el tránsito peatonal. Y si la persona, contrariando todos los reglamentos peatonales, cruza imprudentemente por la zona en cuestión y a resulta de ese cruce imprudente resulta dañada y lesionada o muerta por imputación objetiva, y el principio de competencia de la víctima tendría que ser absuelto el corredor, porque el corredor, si bien infringió el reglamento de tránsito, de esa infracción no se deriva el resultado, sino se deriva de la imprudencia del peatón y del ámbito de tutela de la ley penal. Entonces, hoy en día, como ustedes podrán ver, esto que estamos diciendo tiene que ver con lo que es política criminal. ¿Cuál es el objeto de la norma? ¿Cuál es el propósito de un tipo penal? Es un criterio político criminal. En el caso concreto es intentar, ¿no es cierto?, y ordenar el tránsito rodado. Y también ordenar el tránsito peatonal. En consecuencia, hay responsabilidad. Yo tuve un caso cuando fui abogado libre en el que en el Callao se produjo un atropellamiento. Y en el atropellamiento resultó muerta una persona, y por supuesto que los policías presentaron la pericia, la porquería de los reglamentos de tránsito, las medidas de la huella, todo, pero la infracción se había producido por una imprudencia temeraria del peatón, y el resultado fue que lo absolvieron los jueces al escuchar nuestro alegato. En España ha ocurrido el caso de accidentes contra motociclistas, donde el motociclista lesionado terminaba condenado a pagar los daños al automóvil. ¿Por qué? Porque él fue el motociclista el que cometió la infracción de la norma y no el conductor del auto. Acá en el Perú, claro, ocurre todo lo contrario, porque acá no respetan a las motos. Eso ya es otra cosa. Acá deberían ser más severos con las personas. Luego tenemos el ámbito de protección de la norma. Significa, pues, este principio que antes de imputar un resultado hay que atender al objeto de tutela de la norma. Si el daño producido es de aquello que la norma de cuidado trata de evitar, no le es atribuible a su fin. Guy Bernat, el profesor de la Universidad Complutense, ¿no es cierto?, ponía como ejemplo, discutible para mí, pero lo pongo de todas maneras, el del automovilista que excede su velocidad en zona escolar y atropella a un adulto. Entonces, esto dice primero, en zona escolar, no obstante, no se le puede atribuir el resultado, porque la norma prohibitiva del exceso persigue proteger niños y los adultos, dice. Es un tema discutible en este caso concreto, ¿no es cierto?, porque más allá del ámbito específico de las normas tienen también un ámbito general, ¿no es cierto?, que se intensifica en determinadas zonas, pero que duda cabe que en general. El ejemplo del profesor Bernat, ¿no es cierto?, yo le dije, oiga, ¿es usted discípulo de Belsen? Y me dijo, no, yo soy discípulo de Henkel, un profesor alemán muy respetado, pero yo me confundí, pensé que él era discípulo de Belsen, de Hans Belsen, y no, yo era de Henkel. Escapa, y esto lo pongo acá, escapa igualmente al ámbito de tutela de la ley penal que pune el delito de receptación, 194 del Código Penal, el hecho de que el día viernes 10 de noviembre del 2000, siendo las 20 y 30 horas, el ministro de Justicia del Perú requiera los servicios de un notario, quien en efecto actuó para guardar bajo inventario de 63 maletas, 5
5 maletines y 75 cajas de cartón cerrado conteniendo los famosos clarivideos extraídos previa e ilegalmente de la casa de la esposa del asesor presidencial Vladimiro Lenín Montesinos Torres. Escapa al ámbito de tutela porque el tipo de recetación tiene como objeto político criminal tutelar el patrimonio de quien tiene titularidad sobre él para evitar que desaparezca dolosamente, ¿no? Y no para quien actúa precisamente para conservarla. Ampara pues al notario interviniente esta institución de imputación efectiva. Ustedes recordarán, o si no recuerdan, lo cuento ahora, yo fui notario 5 años. Fue natural, ahí no que el notario en cuestión se quedó encantado porque yo entregara esto. Porque esta frase, este instrumento, le sirvió para que lo absorbieran, porque los jueces me escucharon. Y yo había escrito justamente sobre eso. Yo dije, primero, es un delito, escapa al ámbito de tutela de deber, lo absorbieron a Paíno, porque fue el que recibió los maletines. Además de que en estas cosas forman parte de la persecución, entraron con un falso fiscal, el invasor ahí fue el señor, bueno, ya viste cómo era, así que no lo menciono mejor. Lo cierto es que esto fue pues un desbarajuste, entraron se aprovecharon de la calidez de la señora, la esposa del señor, y entraron acá y se tiraron los famosos clarivideos, en el que, dicho sea de paso, se encontró mucho más gente involucrada en la escrita del CIN de la que apareció al final, porque dice que al final, o sea, hay gente de cierta prensa que estaba metida, también recibiendo sus plantitas, hay jueces que recibieron sus plantitas, no solamente órdenes, sino también plantitas, y consecuentemente pues, hay muchas cosas dentro de la idea, porque ustedes saben que los videos los controlaban estos personajes que intervinieron, así que dicen que una de las razones por que hablan tan bien de ciertas personas es porque esa persona tiene los videos del periodista en cuestión. Así que así son las cosas. Luego tenemos la pertenencia del resultado al ámbito de protección de la norma, ¿no es cierto? Esto da lugar al concepto de autonomía de la víctima, ¿no es cierto? Y yo pongo en el caso de la autonomía de la víctima el ejemplo de A, que deja guardar su arma de fuego en el cajón del velador. B, adulto se suicida con dicha arma con ocasión de haber pedido el uso del baño contiguo al dormitorio en el que se sitúa el aludido velador del que sustrajo efectivamente el arma. Un tipo está conversando con otro de amores turcos, de amores fallidos. Ustedes saben que el amor fallido pues, es una fuerte causa de depresión, saben mucho tanto las mujeres como son. Entonces está conversando, esto lo vi de cerca, de una persona conocida, está conversando de amores con unos tragos de más, ¿no es cierto? Y de repente le dice al amigo, préstame tu baño, y bueno, gracias, se entra al baño, habla efectivamente el cajón del velador, saca el arma del amigo y se mete un pistoletazo. Quería involucrar a la boca, entonces se había suicidado. Esto fundamenta el concepto de pertenencia del resultado al ámbito de protección de la norma, por la autonomía de la víctima. Este es el sistema de Rocín. El sistema de IACOS parte de un concepto socio-normativo. No se olviden que la construcción jurídica de IACOS de lejano origen hegeliano, tiene como tributario de su teoría funcionalista los trabajos de Tal Comparson y Robert Merton, ¿no es cierto? Y en consecuencia toda la teorética sobre división de roles, ¿no es cierto? División de roles y toda la teorética de Niklas Luhmann sobre el funcionamiento de sistemas. Entonces, el profesor Jacobs parte de los siguientes presupuestos, o 3 grandes presupuestos. Dice el profesor Jacobs: los seres humanos se relacionan en sociedad y se contactan e interactúan funcionalmente conforme roles estandarizados, roles preestablecidos. Un rol preestablecido que estoy diciendo yo ahorita como profesor, yo ahorita soy profesor, yo no soy juez, soy profesor. Hay roles estandarizados, ¿no? Y plurales. Uno es conductor del automóvil, el otro es pasajero del automóvil. Nos contactamos entre nosotros conforme roles estandarizados. Entonces, él plantea que cualquier criterio de imputación debe diferenciar entre autor, víctima y tercero. Autor, víctima y tercero.
Y tercero, quien se mantiene dentro de los límites de su rol no responde de un curso lesivo, aún en el caso de que pudiera evitarlo perfectamente, en el caso de que la mujer salía, pero no sabemos que penetra el tipo. Yo puedo saber muchas cosas, pero eso no penetra el tipo. Yo para penetrar el tipo tengo que hacer la conducta lesiva, la conducta prohibida. Entonces, estos son los presupuestos del profesor Llano. Por supuesto, las instituciones, primera, riesgo permitido. En esto coincide en general con Roxy. La sociedad debe dar a sus integrantes la ocasión de desarrollarse plenamente. No es pues el fin de la sociedad proteger los bienes jurídicos, dice ya, sino proteger la norma, educar al ciudadano en la vigencia de la norma. Entonces, ¿no es cierto? No es el objeto del derecho penal la tutela de los bienes jurídicos, por supuesto, que eso no significa que no hay bienes jurídicos a la hora que yo construyo un tipo penal, eso no entienden los detractores de Llano. Claro que hay bienes jurídicos, pero el fin del derecho penal no los bienes jurídicos. Por ejemplo, dice, ¿acaso el fin del derecho es evitar que la gente muera? Si la gente se muere, por vejez, por accidente, el fin no es, además llega tarde. El derecho, porque llega cuando ya se murió una víctima, en el caso del homicidio. Lo que no es cierto, eso me permitió decir a mí que no, si aplicamos, bueno, matemáticas de conjuntos, si aplicamos de conjuntos, si aplicamos psicología experimental, sabemos que si bien llega atrasado respecto del evento históricamente producido, llega a tiempo respecto de la clase de bienes jurídicos que aquel que fue históricamente lesionado, por prevención general. Entonces es un tema clarísimo. Dice el profesor Llano, no sé, la sociedad no es un mecanismo de influencia, existe pues un riesgo permitido, en eso coincide con el profesor. Existe un principio de confianza, como cada quien tiene errores, cada uno responde conforme a su rol, principio de confianza. Yo no puedo pues condenar al regidor por los actos del alcalde, principio de confianza. Yo no puedo al cirujano condenarlo, no como coautor, por un tipo penal perpetrado ¿no? por el negligente anestesiólogo, principio de confianza. Yo no puedo pues, condenar al jefe por todas las porquerías que pueda hacer subordinado, principio de confianza. Esto, por supuesto, en el caso de Fujimori, como ustedes comprenderán, no lo han entendido para nada, porque recuerdo, insisto, en que le han aplicado un derecho draconiano, ¿no es cierto?, que escapa al derecho moderno. Sin embargo, sus jueces condenadores hacen todos los días gárgaras con estas cosas. Hacen gárgaras con estas cosas como tuvieron un silencio cognitivo total y absoluto respecto a lo que ellos han hecho, tirándose abajo todas las construcciones jurídicas sobre el punto penal. Luego existe un principio de prohibición de regreso. Esta prohibición de regreso que se aplica en delitos de dominio plantea la famosa proposición. ¿No es cierto? ¿No es cierto? La famosa proposición que un comportamiento estereotipadamente inocuo, o sea, estereotipada o estandarizadamente inocente, no constituye participación en una organización no permitida. No constituye participación en un delito. En el caso de la prohibición de regreso paradigmático, los típicos es del taxista que inocentemente presta su concurso para acudir al lugar del asalto, o del ciudadano que presta el vehículo o su maleta a un tercero, o el del abogado que interviene en la constitución de una empresa en el extranjero, nacional o extranjera, que luego es instrumentalizada para el lavado de activos. ¿Cómo voy a responder? Yo no puedo responder, eso sería responsabilidad objetiva. Además, yo constituyo como abogado una empresa y con esa empresa mañana hacen lavado de activos y yo tengo que ver con el tema. ¿No es cierto? Una vez le dije yo a un notario, doctor, yo le hice una escritura, usted una minuta y usted sabiendo que es ilegal haber llevado a la escritura pública y el notario me contestó a usted, si usted me dice, señor notario, sirva se tener en su registro de la escritura pública una dementada de madre que yo tomo contra fulano tal, yo se la levanto a la escritura pública. ¿Yo qué tengo que ver con lo? Y me cerró la boca, principio de confianza. Él, por supuesto, no había leído Llanos, pero fue una de las primeras lecciones que tampoco, porque todavía no había construido él su libro, pero de verdad, principio de confianza y prohibición de regreso. Todos los días lo vemos los jueces, prohibición de regreso. Esto sería, en términos un poco generales, lo concerniente a los cursos causales, las relaciones de causalidad a partir de lo que venimos de decir. Otro punto importante con el que tenemos que hablar en la teoría del delito
como es natural, todos los que estamos aquí presentes formados en el derecho, conocemos perfectamente que hay puntos en los que tenemos que poner énfasis. Uno de esos puntos es el ítem criminis, ¿no es cierto? Y otro punto es autoría y participación, de lo que vamos a hablar después. En cuanto al ítem, decir que los delitos tienen fases, tienen un itinerario, o tienen un ítem. El ítem transita desde la base subjetiva, ideación, hasta la base, hasta la realización. Los actos preparatorios no son punibles. Conjunto de conductas orientadas a crear condiciones no son punibles los actos preparatorios. Como es natural, la ideación tampoco es punible. Cogitaciones, poemas, neopatía. Y los actos preparatorios no. Hay casos, sin embargo, en la legislación donde se produce un adelantamiento de la intervención punitiva del Estado y se castigan en casos muy concretos los actos preparatorios. Estos son casos puntuales que establece el Código Penal como fabricación, falsificación de moneda, no sé, armas explosivos, tráfico de drogas, asociación ilícita, conspiración, seducción, usurpación y restricción. La asociación ilícita decir, ¿no es cierto?, que en los casos de varios actos, esa asociación ilícita eran actos que en concurso con lo que hicieron después el Grupo Colina eran concursos reales, no concursos ideales como ha sido aclarado en el fondo. Y en cuanto a la tentativa, decir que la tentativa, conforme al artículo 16 del Código Penal, que la gente comienza la ejecución del delito que decidió cometerse inconsumado. ¿Qué cosa es la tentativa? Es el comienzo. ¿El comienzo qué? El comienzo de los actos ejecutivos. ¿Y cuándo se da el comienzo de los actos ejecutivos? Ahí comienza el problema. El comienzo de los actos ejecutivos, si bien conforme al artículo 16 se da el comienzo del crimen como el comienzo de los actos ejecutivos, ¿en qué momento comienzan los actos ejecutivos? Entonces, si ponemos un grupo de fiscales, un grupo de jueces, o un grupo de normativistas, un grupo de naturalistas, los naturalistas van a anticipar el evento mucho antes de la comisión. Por ejemplo, hay un famoso caso, un famoso crimen en el que unos sujetos tenían el automóvil cuadrado en la puerta del banco y fueron intervenidos por los águilas negras y metidos presos, fueron condenados, ¿no es cierto?, por tentativa de asalto y robo al banco. Llegaron a la Suprema y la Suprema los absolvió. Entonces la pregunta es, ¿por qué los absuelve la Suprema y los condena a nosotros? 5 contra 5. Yo dije en una sala plena con ese argumento, mejor hacemos de la Corte Suprema, la ponemos en Sheraton, en el casino, y con la ruleta resolvemos aquí condenado. Verdaderamente es una cosa de película, que 5 operadores del derecho penal dicen que sí y 5 dicen que no. ¿Por qué? Por una razón muy simple, pues. Los que condenaron con un criterio naturalístico cuando debieron mirar con criterio normativo. Entonces, ¿en qué momento comienzan los actos ejecutivos? Conforme el criterio normativo, como comienzan los actos ejecutivos. ¿Cuándo comenzó los actos ejecutivos? No cuando penetro el banco, sino cuando penetro el tipo. No cuando penetro el banco, sino cuando penetro el tipo. ¿Y en qué momento penetro el tipo penal? Cuando el tipo me dice que con amenaza, es decir, cuando saco el arma y empieza ahí empezó el asalto. Antes no estaba cuadrado en el banco. Entonces es un tema que se tiene que tener punto crítico decir sobre las tentativas. Hay las teorías, como saben ustedes, objetivo formal, las objetivas material, objetivas ¿no es cierto? Y todas estas teorías nos van a llevar a lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que en el derecho penal peruano, ¿no es cierto?, solo cabe mirarlo con un criterio normativo. En cuanto a autoría y participación, decir que el concepto de autor está también prefijado en la ley. ¿Quién es el autor? Aquel que oficia de tal con tipo penal correspondiente. Ese es el autor. ¿Y quién es el partícipe? Aquel que coadyuva a la ejecución. Sobre este tema no tenemos mucho que decir, excepto que en el Código Penal del año 91, simplemente que me senté aquí porque había parado 4 horas, ¿no? Autor y partícipe, es decir, que existe pues una división en el derecho de antiguo entre autor y partícipe. El autor y el partícipe se distinguen. Ha habido teorías para decir quién es autor y quién es partícipe. Hay sistemas o teoría unitaria que no confunden, que no distinguen entre autor y partícipe. Esto no ha sido superado. Ahora hay jueces y hay juristas que confunden, por ejemplo, una manera en que se manifiesta el sistema unitario es en no respetar al autor y partícipe en los delitos
de infracción de deber donde quieren meter con la misma pena al autor y al partícipe, al autor y a su esposa. No rompen el título de la imputación, eso me parece, pero como sería una obscenidad condenar a la esposa por el delito del marido, entonces, como es muy obsceno, entonces han inventado el concepto de complicidad. Una complicidad. ¿Cuál complicidad? ¿Cómo va a ser complicidad de la señora, de la esposa de Montesinos en los delitos de peculado? ¿Cómo va a ser complicidad que ellos tenían dominio o codominio del hecho? Es una cosa, pues, ni una criatura puede creer, no, que de todas maneras, nuevamente, sensibilizando el sentimiento del pueblo, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo va a haber corrupción? ¿Cómo va a haber complicidad de un delito? ¿No es cierto? ¿Cómo va a haber complicidad posterior? Por ejemplo, el delito de Bedoya de Bilbao, ¿cómo va a haber complicidad? Él recibió la dádiva para ser candidato a la alcaldía de Miraflores, ¿no? Él recibe la dádiva, ¿no? Cuando él primero no era funcionario y segundo ya el delito de peculado ya se había consumado. ¿Cómo va a cometer? Si la complicidad se comete antes o durante, nunca después del crimen. Pero díganse a estos acólitos del poder de turno, pues a estos sirvientes, ¿no es cierto?, del poder de turno, a estos perseguidores, a estos jacobinos, porque se olvidan de que son jueces y como jueces tendrían que haber puesto un paralelo y decir la norma dice tal cosa. Yo felizmente ya he estado ampliamente en esa materia, ¿no es cierto? Y como yo digo, me aferro a lo que dice la norma y con eso está. Entonces hay sistemas diferenciadores, hay sistemas de autor, y hoy día existe la teoría del dominio del hecho para determinar quién es el autor, y de esto yo cuento en 1915 Hegel con su monografía sobre la materia, dominio del hecho, y después Loeb en 1933 habló de animus domini, y en consecuencia es una teoría que tiene más de 100 años, la teoría del dominio del hecho. En cuanto a las autorías, hay directa, inmediata, y decir sobre una reflexión sobre la autoría inmediata. La autoría inmediata nace, se origina en que el autor inmediato es el que tiene el dominio del hecho y el conocimiento del hecho, y el otro es el instrumento, que original y primigeniamente el instrumento es un inimputable o un hombre que no conoce la anticulicidad del acto, no conoce la prohibición. Por ejemplo, le digo yo a una persona, no llévale a mi rival de amores esta caja de toffees y mándale mucho saludo que te va a tratar de una vez que te lo entrega. Le entrega la caja de toffees y resulta que no era caja de toffees, sino era una bomba, ¿no es cierto? Y vuela y muere mi rival de amores. Entonces yo soy el autor inmediato de ese crimen, ¿no es cierto? Y el autor inmediato, él no puede tener responsabilidad porque no sabía que aquello que llevaba era una mercancía prohibida. Ese es el origen de la autoridad inmediata. Entonces, si esto es así, tiene que haber de parte del autor inmediato, del inmediato, una determinada participación. En los delitos por organización como medio, se ha fundamentado que cabe hacer a partir de organizaciones, ¿no es cierto?, con un delito con autoría inmediata, con aparatos de organización. Entonces está el caso de Abimael Guzmán o el caso de Fujimori. ¿Y qué es lo que yo he planteado? En el caso de Abimael Guzmán, que yo lo sentencié a cadena perpetua, yo lo sentencié como el señor Lamayecano, juez de acá de la Mayeca, Rodríguez Tineo, que es rojo, pero condenado a Abimael Guzmán, igual que yo a cadena perpetua, entonces es una cosa que hasta ahora no lo entiendo, ¿no es cierto? Ni la voy a entender. Y ahorita, bueno, lo cierto es que evento cadena perpetua. Yo en voto singular digo que no hay autoría inmediata. Lo que hay es coautoría. ¿Por qué? Porque uno de los elementos modélicos del modelo, repito, de la autoría inmediata es la fungibilidad del nombre de adelante. El nombre de adelante, el inmediato, es fungible. Y para poner un coche bomba no puedo hacerlo como un fungible. Fungible es el centinela. Fungible es un centinela. Fungible es aquel que le digo, lleva toda esta caja de cojones, pero la puede llevar Pedro igual que Juan. Pero un cuadro medio necesito yo para poner un coche bomba. Lo mismo en el caso de Santiago Martín Riva. Por eso que nosotros en Palo Santo condenamos como coautores, le dicen todos, como coautores. ¿Por qué? Porque no es posible autoría inmediata. ¿Por qué no es autoría inmediata? Porque no eran fungibles del destacamento Colina, no eran fungibles. Era un mayor del ejército
¿no es cierto?, Martín Rivas, los demás eran todos gente entrenada en el quehacer militar, tenían que mantenerse con un grado de organización, entonces no eran fungibles, no es que cuando entras a esa casa y matas. No, porque el sujeto no iba a aceptar si no tiene la formación militar y la formación política. Entonces, al no ser fungible no podía haber autoría mediata, era coautoría. Eso fue, ¿por qué dijimos coautoría? Casi me meten preso, cadena perpetua, han pedido 20 años de cárcel. ¿Por qué? Porque en el fondo no es que no me dieran la razón, sino que si yo a los ejecutores son coautores, no de autoría mediata, entonces ¿cómo es que años atrás lo condenaron a Fujimori como autor mediato del crimen de estos? Esa es la verdad del cordero. Esa es la razón por la que me han perseguido hasta el cansancio. Y tengo que hablar con prudencia porque me vuelvo a meter preso. Esa es la madre del cordero. Resulta que yo les termino diciendo, señores, por si acaso, estos que fueron los ejecutores actuaron como coautores. ¿Cómo va a haber un autor mediato? Quiere decir que un autor mediato de un donde no había autor inmediato prácticamente. Ese es el tema, esa es la madre del cordero. Entonces, en este caso, en materia de autoría y participación, lo que tendría que decir es esto, que no cabe, no cabe, pues, no cabe el concepto de autoría y participación, tiene que ser un concepto jurídico, Sobre el tema de la articulicidad no hay nada más que decir o comentar, excepto el tema aquel de la legítima defensa, que tiene que ser atendido con un criterio normativo y no con un criterio naturalístico. No puede venir una persona a hablarme después del pistolero. No hay pistoleros. El hombre que sufre un ataque puede defenderse a matar. Incluso, ¿no?, sobre la legítima defensa existen, pues, los trabajos de Yeshek, los trabajos de Rossi, ¿no?, que fundamentan la legítima defensa de muy variadas formas, ¿no es cierto?, permitiendo todo tipo, distinguir en todo caso, ¿no?, en la legítima defensa, distinguir lo que es causa de justificación de causa de inculpabilidad, que ya tienen que ver con los famosos casos de la culpabilidad. La culpabilidad modernamente la culpabilidad, que es la última instrumento de institución de la teoría del delito, habla y fundamenta y dice que la culpabilidad no es otra cosa, ya no la teoría psicológica, sino hoy en día, de cara a un criterio normativo funcional, la culpabilidad se define como el reproche que le formula el Estado o la sociedad a una persona por haberse comportado de una manera distinta a como estaba en condiciones de motivarse, ¿no es cierto? De donde surge, pues, que son tres los elementos fundamentales de la culpabilidad, donde ya desapareció el doble y la culpa, porque migraron, como les he repetido, migraron al tipo, y son la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, conocimiento de la prohibición o de la antipublicidad y la exigibilidad del comportamiento. Estos son los asuntos, ¿no es cierto?, donde se tiene que manejar criterios psicológicos, neurológicos, psiquiátricos y cronológicos para ver la imputabilidad, ¿no es cierto?, el conocimiento de la prohibición, que es muy importante, ¿no?, y la exigibilidad del comportamiento para fundamentar, ¿no es cierto?, lo que viene a ser la ausencia de culpabilidad. Solo decir como un añadido que además de la minoridad fundamenta la ausencia de culpabilidad, las enfermedades mentales inhabilitantes, no cualquiera, las inhabilitantes. Y la habilidad mental, una habilidad mental inhabilitante. Cada rato vemos asuntos de inhabilitabilidad por la deficiencia mental leve. La deficiencia mental leve, primero que nada, decir que muchas veces depende esta detección del instrumento de medición. Que ustedes saben que una sociedad que tiene un dominio occidentalizado de los paradigmas de vida, un instrumento que surge de ese paradigma puede resultar distorsionador del resultado de una escala de medición de capacidad intelectual. Pero eso no fundamenta que el sujeto que padece una enfermedad mental verdaderamente, una debilidad mental verdaderamente lo es. Estas son en general los asuntos más importantes que se me ocurren
podríamos haber tratado el día de hoy en el amplio y importante tema de la teoría del delito con la que concluyo la lección. Muchas gracias.